Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Informat. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema de la sección 17, propiedades, planta y equipo, con el doctor Fernando Torres Cárdenas. Gracias a todos los asistentes que se están conectando, que siguen llegando, y a los que nos van a ver posteriormente cuando hagamos la distribución de este contenido en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar. Les comento. Mi nombre es Alejandro Padilla, gerente de marketing de Informat, y a continuación pueden ver la agenda. Y les comento que son 60 minutos donde vamos a ver todo el contenido que el profesor ha preparado para nosotros el día de hoy. Vamos a tener el espacio, como siempre, para preguntas y respuestas que puedan aclarar las dudas que puedan tener en el transcurso de estos 45 minutos. Y bueno, este espacio es gracias a la alianza que se ha formado entre Informat, empresa chilena con más de 45 años de experiencia en lo que es el desarrollo de soluciones tecnológicas para el ámbito contable y financiero, con su producto INET ERP, que es patrocinador de este espacio, el ERP que te ayuda a crecer y a mantener la continuidad de tu empresa en la medida en que vas creciendo y agregando nuevas funcionalidades y nuevos procesos que debes monitorear. Ubigo es el software 100% web para los contadores y estudios contables, que está revolucionando lo que es el mercado de software para contadores, con todo lo que es automatización, la sincronización y toda una capa de inteligencia de negocio a nivel de reportes. Y por último, y no menos importante, Alianza CAP, que es nuestro partner en este evento, que son especialistas en todo lo que tiene que ver con capacitación, desarrollo de personal en las áreas de recursos humanos, la parte tributaria, la parte de NIF, RIC y todo lo que tiene que ver con toda esta temática que hemos tratado de modernización tributaria también, y todo lo que es organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Con esto les comento cómo vamos a hacer las preguntas para los nuevos en la plataforma de Microsoft Teams, que algunas personas no lo conocen. Arriba a la derecha van a conseguir una que tiene un signo de interrogación. Ahí, cuando habilitemos el espacio, van a poder hacer sus preguntas y se las vamos a contestar en línea. Y bueno, cuando se abra el espacio les daremos la notificación respectiva. Por ahora vamos a ver si nos conectamos con el profesor Fernando, que debe estar por aquí cerca. Estábamos conversando hace unos minutos y cuando estés por ahí, Fernando, me avisas. Estoy en pantalla, estimado Alejandro. Perfecto, te escucho clarito. Ok. Mire, Fernando, te quería comentar, me estabas comentando ahorita en la reunión previa, lo de la aprobación del Ministerio de Cultura para el proyecto de la escalera. Qué buena noticia, porque eso le da un aval más al proyecto, a la seriedad y para la comunidad también, ¿no? Porque es garantía de que ese proyecto sigue avanzando, va avanzando y va a llegar a feliz término. Claro, la verdad, Alejandro, y a todos los participantes de este webinar, la Fundación San Jorge tiene un proyecto de colorear una escalera que se encuentra en pantalla. Alejandro lo va a mostrar. Ahora vamos para allá, sí. Y queremos que usted participe en elegir una de 3 opciones. Esperamos en marzo del próximo año iniciar la obra y terminarla en agosto o septiembre. Si usted conoce ese sector en Valdivia, en la comuna de Niebla, costero, es un lugar bonito. Entonces, con su participación ciudadana, con su voto, llegaremos a una cantidad de participantes interesantes. También es importante su donación. Estos webinars está, ¿no es cierto?, para apoyar a la Fundación San Jorge, y esperamos participar todos los meses con temas de NIF para PYME hasta diciembre del 2021. Así que espero que nos acompañe con su votación y su donación.
Perfecto. Y una pregunta, Fernando, para que la gente entienda bien, ¿qué significa el aval del Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio en este sentido? Bueno, la importancia de este proyecto es que está, ¿no es cierto?, presentado y aprobado al Ministerio de la Cultura. Esto nos permite, a través de una resolución exenta, emitir certificados de donaciones con fines culturales. Entonces, esto ayuda, colabora mucho para la persona o para la empresa al hacer su donación, dado que puede optimizar su carga tributaria. Buenísimo, buenísimo. Y para el día de hoy, entonces vamos a estar viendo el tema de la sección 17. ¿Tienes tu presentación por ahí a la mano? Yo no la Sí, tengo, la señor. tienes tú directamente. Usted me Perfecto. dice cuándo Entonces, comenzamos. sí, no, nada. Solo comentar lo del proyecto de la escalera, que buena noticia. Y nada, los micrófonos y la pantalla, toda suya, don Fernando. Muy bien, ahora entonces vamos a compartir pantalla y ustedes me confirman si esto se ve. Perfecto, sí. Muy bien. Estimados participantes, gracias a Informat, ¿no es cierto?, Alianza CAP y la Fundación San Jorge, vamos a presentar distintas secciones de NIF para PYME durante todo el 2021. Así que los invito a que estén atentos y nos formen parte, ¿no es cierto?, del equipo de acompañamiento. Entonces, la sección 17, propiedades, planta y equipo. Esto está, ¿no es cierto?, en NIF para PYME, en la sección 17. El alcance que tiene, ¿no es cierto?, esta sección se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, así como de las propiedades de inversión, cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado, sobre la base de la gestión continuada. Entonces, nosotros, una mediana pequeña empresa, ¿no es cierto?, que tiene que llevar su contabilidad de acuerdo a NIF para PYME, sección 17, está basado, ¿no es cierto?, en el boletín técnico número 81, 82 y 85, emitido por el Colegio de Contadores en el 2010, donde señala claramente que la pequeña y mediana empresa debe llevar su contabilidad NIF para PYME, a contar del 1 de enero del 2013. Estamos en el 2021, así que los que no han hecho la convergencia deben hacerlo. Y los que ya están trabajando con las NIF para PYME, bueno, estos cursos, estos cursillos, estos webinars gratuitos les permite a ustedes aclarar algunas dudas. Y por supuesto, al final de este webinar hay preguntas y respuestas. Así que atención con todo esto y lo vamos a ir a tratar de explicar de la mejor manera posible. Entonces, propiedades, planta y equipo, ¿no es cierto?, de un activo, es un rubro del activo no corriente, donde, ¿no es cierto?, para poder reconocer una propiedad, planta y equipo, lo primero, ¿no es cierto?, es que su alcance está, ¿no es cierto?, para la sección 17 y la sección 16. En la sección 16 son propiedades de inversión. Sin embargo, para, ¿no es cierto?, poder cumplir con la normativa de su medición, ¿no es cierto?, de su valor razonable, a veces la pequeña y mediana empresa tiene dificultades de financiamiento. Por ejemplo, determinar el valor razonable de un bien tiene su costo. Entonces, es probable en ese caso que la normativa me permite tratar la sección 16, propiedades, planta y equipo, perdón, la sección 16, propiedades de inversión, tratarla como una sección 17, propiedades, planta y equipo. Ustedes saben claramente que la diferencia entre propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión está en la ubicación, en la estructura del estado financiero.
propiedades, plantas y equipos son activos que yo utilizo y para la producción de productos o servicios. Yo, como lo uso, lo deprecio, ¿no es cierto? Y si lo deprecio, será por componente. Si es propiedades de inversión, yo no lo uso, lo usa otro. Por lo tanto, no deprecio y lo mido, ¿no es cierto?, al término del periodo para ver si tiene efectos en resultados. Entonces, es importante señalar la diferencia. Son dos activos no corrientes, pero que se ubican en una línea diferente. Entonces, las propiedades, plantas y equipos son activos tangibles que se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y se esperan, ¿no es cierto?, usar durante más de un periodo. Las propiedades, plantas y equipos no incluyen los activos biológicos y los derechos mineros y reservas minerales. El reconocimiento. El reconocimiento, la metodología de la norma contable, ¿no es cierto?, señala desde un inicio su estructura, un alcance, un objetivo, criterios de reconocimiento al inicio, criterio de reconocimiento posterior. Luego, revelaciones. Entonces, propiedades, plantas y equipos, de acuerdo a sección 17, se reconocerá al inicio, ¿no es cierto?, al costo. Por ejemplo, siendo el costo el precio de adquisición, flete y seguro, impuestos no recuperables, adiciones, mejoras, cierre de planta, habilitación de terreno, instalaciones, y si lo financio, el activo, ¿no es cierto?, podría, si lo financio, ¿no es cierto?, podría, a través de una provisión, ¿no es cierto?, la adición, la mejora y el cierre de la planta, genera una provisión, luego sumo todo, y si tengo descuentos, puedo, ¿no es cierto?, descontar, y determino entonces el costo de propiedades, plantas y equipo al inicio. Sin embargo, el reconocimiento posterior, la norma señala que puede determinarse al costo o el método del revalúo. Si es al costo, busca deterioro. Si tiene deterioro, se reconocerá en resultado. El otro método, al término del periodo o reconocimiento posterior, será el revalúo. Y si tiene revalúo, se reconocerá en patrimonio. Entonces, cuando yo reconozco un activo inmovilizado, propiedades, plantas y equipo, cuando es probable, ¿no es cierto?, que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, propiedades, plantas y equipo, y el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad. Ahora bien, ¿no es cierto?, si yo tengo una propiedad, planta y equipo, al reconocerlo al inicio y la depreciación, una vez que yo determino el costo, ¿no es cierto?, el activo se reconocerá cuando esté a disposición. Eso quiere decir que comenzará la depreciación. Y si es probable separar las partes de propiedad, planta y equipo, entonces voy a depreciar por componente. Si eso no es posible, entonces se depreciará de acuerdo a un solo cuerpo, único. Siguiendo, ¿no es cierto?, con propiedades, planta y equipo, entonces hay temas que se consultan en forma reiterada. Por ejemplo, los repuestos.
¿no es cierto? La sección 17 en su párrafo 5 señala las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventario y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuestos importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas más de un periodo. Esto pasa, por ejemplo, con los filtros. Los filtros tienen una vida menos de un año. Yo los cambio. Hay ciertas correas que también hay que cambiar, ¿no es cierto? Por su uso duran menos de un año y hay que cambiarlas. Entonces, hay repuestos que tienen una durabilidad. Bueno, esos son simplemente, como dice ahí, se reconocen en resultados, como gasto. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedad de planta y equipo, entonces se considera también propiedades, planta y equipo. Sigue la suerte entonces del activo principal. Ahora, en cuanto al reconocimiento inicial, tal como lo habíamos señalado, se reconocerá al costo, ¿no es cierto? Los componentes del costo, ¿no es cierto?, al inicio del activo, el precio de adquisición formará parte del costo, que incluye los honorarios legales y de intermediación, incluye los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas que hace, ¿no es cierto?, el proveedor. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la gerencia. Eso significa todo el movimiento de personal, ¿no es cierto?, al lugar donde se va a instalar la planta. Todos esos desembolsos que, ¿no es cierto?, que se incurren para financiar el proyecto forman parte del costo al inicio. Estos costos pueden incluir los costos de preparación de emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje, y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Entonces, todos esos elementos forman parte del costo. Sin embargo, yo mencioné que si hay mejoras en un proyecto de larga duración, por ejemplo, 30 años, en el cual yo tengo que hacer mejoras o adiciones o un cierre de planta, estos desembolsos futuros se reconocen en el periodo cero a valor presente del flujo futuro. Así entonces nace una provisión. Luego cierro entonces la determinación del costo al inicio de propiedades, planta y equipo, y una vez que yo tengo el OK para el funcionamiento de la planta, entonces comienza su depreciación. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento, pensando en un proyecto a 30 años, supongamos una planta en que yo tengo permiso fiscal para posicionarme en ese lugar y tengo un permiso por 30 años, en el periodo cero determino cuánto me cuesta, ¿no es cierto?, desmantelar la planta y dejarla en las condiciones que está en el acuerdo del contrato. Entonces, este desembolso futuro, año 30, lo traigo a valor presente en el periodo cero y este será parte del costo al inicio y genero una provisión. Entonces, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, las obligaciones en las que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante el determinado periodo,
con propósitos distintos al de producción de inventario durante el periodo. Todos son elementos del costo al inicio. Sin embargo, no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, los costos de apertura del negocio, costos de administración y otros costos indirectos generales y costos por préstamo. Ahora bien, todo eso, los costos por préstamo se refiere a los intereses, ¿vale? A los intereses que tienen que ver con la relación con la planta. Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de propiedad de planta y equipo se reconocerán en resultado, si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previsto. Entonces, la medición del costo, ¿no es cierto?, de propiedad de planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha del reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Por ejemplo, esta normativa, lo que está escrito, a veces no se entiende bien, o hay que hacer un esfuerzo por pensar, reflexionar y concluir. Por ejemplo, esta parte que dice, la normativa señala que será el precio de adquisición, ¿no es cierto? Comienza con eso. Sin embargo, el precio de adquisición puede estar acordado por el proveedor, el pago a un año. Si yo pago al contado, 100 millones es el precio de adquisición. Y más todo lo que ya le agregamos. Sin embargo, si el proveedor me dice que los 100 millones el acuerdo es pagarlo a un año plazo, entonces el costo al inicio será, ¿no es cierto?, los 100 millones a valor presente, descontado a una tasa de descuento, ¿no es cierto?, que la entidad se ha asignado para el flujo. Entonces no va a ser 100 millones, va a ser menos. La diferencia tiene efecto en resultado. ¿Vale? Eso quiere decir si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. Esto pasa también con las mercaderías. Lo vamos a ver en su minuto. Nosotros, acá en Chile, ¿no es cierto?, tenemos el hábito, las mercaderías, por ejemplo, que yo compro para vender, esa es la sección 13, que yo compro mercaderías para vender, por ejemplo, zapatos, pasa lo mismo. Cuando la norma dice, mira, si el precio de compra, si tú tienes un pago diferido, por ejemplo, a 60, 90, ¿no es cierto?, perdón, a 120, 180 días, más de 90 días, la norma dice que el costo al inicio de las mercaderías compradas, ¿no es cierto?, es el valor presente del flujo futuro. Supongamos, 100 millones, compré, ¿no es cierto?, mascarilla para vender mascarilla. En la sección 13, el costo al inicio de esas mascarillas será, ¿no es cierto?, los 100 millones a valor presente en el periodo cero. Por lo tanto, financieramente, yo estoy reconociendo mercadería a un menor valor. La diferencia tiene efecto en resultado. Por lo tanto, cuando yo venda esa mercadería, el costo de venta financiero es diferente, ¿no es cierto?, al costo tributario. Entonces ahí hay que hacer un ajuste. Acá, ¿no es cierto?, pasa lo mismo. El costo al inicio, si yo pago el desembolso a plazo, la norma me dice que el costo al inicio será el valor presente del flujo futuro. Cuando hablamos de permutas de activos, la norma dice que se reconoce a valor presente, a valor razonable. Se reconoce a valor razonable. ¿Y qué es lo que es el valor razonable? Bueno, el valor razonable está definido en la normativa como, ¿no es cierto?, dos personas interesadas, uno en comprar, otro en vender, en un mercado libre, sin presión alguna, ¿no es cierto? Uno desembolsa y el otro adquiere.
o si hay un trueque, ¿no es cierto?, hay una permuta, en ambos, ¿no es cierto?, el que egresa el activo, ¿no es cierto?, lo da de baja a su valor libro, y el que ingresa, lo ingresa a valor razonable. La medición posterior al reconocimiento inicial. Recuerden que al inicio era al costo, donde identificamos todas las partidas que forman parte del costo al inicio. Ahora estamos al término del periodo, un año, y entonces tengo que reconocer el activo, ¿no es cierto?, de acuerdo al método del costo o el método del revalúo. Pero primero tengo que depreciar. ¿Por qué? Porque se compara el valor libro del activo, ¿no es cierto?, con su valor razonable. Por lo tanto, y busca deterioro. Si tiene deterioro, se reconoce un resultado. ¿Cuándo tengo deterioro? Cuando el valor libro del activo está más alto que su valor de mercado. ¿Vale? Y el efecto, entonces, tiene efecto en resultado, y su registro contable será pérdida por deterioro de valor del activo contra una cuenta que se llama deterioro acumulado del activo. La cuenta deterioro acumulado del activo es una cuenta complementaria de activo. Pérdida por deterioro de valor del activo es una cuenta de resultado. Entonces, tenemos dos métodos. El modelo del costo, aquí, ¿no es cierto?, modelo del costo, y el método del revalúo. Si tiene revalúo, se reconocerá en patrimonio. Pero sucede, ¿no es cierto?, primero de precio, después mido. Primero de precio y después mido. El valor libro lo comparo con el valor de mercado. Si el método es revalúo, supongamos que el valor libro del activo es 100 y el valor razonable del activo es 150, y mi política dice que el activo busca revalúo, entonces se reconoce el mayor valor, registrando contablemente el activo por 50 y un mayor valor en patrimonio por 50. Y al año siguiente, entonces, el activo está con su revalúo reconocido y comienza nuevamente, se deprecia y nuevamente y se mide. Se mide buscando revalúo. Si tiene revalúo, se registra activo y una cuenta patrimonial. Si no tiene revalúo, puede tener una disminución de valor el activo. Entonces, se reconocerá, ¿no es cierto?, este menor valor contra la misma cuenta que utilicé en patrimonio, ¿no es cierto?, la voy a rebajar hasta que se haga cero. Si la disminución de valor es superior a ese valor revaluado en la cuenta patrimonial, si supera ese valor, entonces dejo en cero la cuenta patrimonial y la diferencia se reconoce en resultado. Lo mismo, si yo estoy en política, reconocimiento posterior del activo, propiedades, planta y equipo, bajo el método del costo posterior, quiere decir que busca deterioro, y si tiene deterioro, se reconocerá en resultado. Sin embargo, el deterioro puede recuperarse, y la norma señala que se recuperará hasta el valor libro del activo como si éste nunca se hubiera deteriorado, con efecto, ¿no es cierto?, en resultado a través de una cuenta recuperación por deterioro de valor de la máquina, y esta cuenta es una cuenta de resultado ganancia. Entonces se ajusta la depreciación acumulada, se elimina el deterioro acumulado y finalmente, ¿no es cierto?, la diferencia se reconoce en una cuenta de resultado ganancia. Ya, eso es importante. Ahora, por supuesto que nosotros con el tiempo vamos a ir entregando estos webinars con ejercicios prácticos.
Pero para poder entender los ejercicios prácticos debemos pasar primero la parte teórica. Entonces, el modelo del costo, una entidad medirá un elemento de propiedades para este equipo tras su reconocimiento inicial al costo, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. Tal como yo les señalaba, el método del revalúo, ¿no es cierto? Habrá revalúo cuando el valor libre esté más bajo que su valor razonable. Se reconocerá, ¿no es cierto?, un activo por la diferencia y se registrará activo a, ¿no es cierto?, una cuenta patrimonial mayor valor del activo. Primero de precio, después me mido posteriormente. ¿Vale? Entonces, las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libro en todo momento no difiera significativamente del que se podría determinar utilizando el valor razonable. Entonces, la idea es llevar valores de mercado a los estados financieros. El modelo de revaluación, tal como yo le señalaba, ¿no es cierto?, se reconoce en patrimonio. Luego, ¿no es cierto?, cuando se reduzca el importe en libro de un activo revaluado, ¿no es cierto?, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Pero, primero tengo que ir a patrimonio. Supongamos que un activo tiene un valor de 100. El valor libre de 100, el valor de mercado 150. La política de la empresa es método del revalúo. Si vale 150 significa que hay un revalúo de 50. Entonces contabilizo maquinaria contra una cuenta patrimonial por 50. El activo queda en 150, ¿vale? Pero al otro año yo deprecio y nuevamente tengo un nuevo valor libre y también tengo un nuevo valor de mercado. Supongamos que la disminución de valor son 60. Pero yo el año anterior reconocí en patrimonio 50. Entonces voy a dar de baja esos 50 en patrimonio y como la disminución de valor es 60, esos 10 los reconozco en resultados. Eso es lo que quiere decir esta presentación. Así, ¿no es cierto?, con este tema, la depreciación, tenemos, ¿no es cierto?, el método lineal. La norma habla del método lineal. También dice que son por unidades, ¿no es cierto? Y de acuerdo a al factor decreciente. Entonces, la depreciación representa, ¿no es cierto?, el consumo del activo inmovilizado por su uso. Entonces, la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. A veces los alumnos preguntan, ¿y qué pasa si no se usa? ¿Se deprecia? La norma habla que si el activo está a disposición, si no se usa, igual se deprecia. Estar disponible para su uso no significa que se esté usando. Por lo tanto, si no se usa, se deprecia. Pero está disponible para cualquier minuto. La depreciación no cesará aquí cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. Entonces, método de depreciación en función de su uso, ¿no es cierto?, de acuerdo a la actividad que tenga. Una entidad seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, que es el que nosotros más conocemos, el método de depreciación decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades producidas. Un camión
podría depreciarse en vez de depreciarlo en 5 o en 10 años. Tal vez uno lo pueda depreciar por su kilometraje. Lo mismo, los sectores productivos podrían depreciar la maquinaria de acuerdo a las unidades producidas. El deterioro del valor. Medición y reconocimiento del deterioro. La sección 27 habla de deterioro de valor. Por lo tanto, cuando nos toque ver sección 27, lo veremos en detalle. Entonces, cuando hay deterioro de valor de un activo, propiedades, planta y equipo, hay deterioro cuando el valor libre del activo está más alto que su valor razonable. Ahí es que se reconoce una pérdida por deterioro y este deterioro tiene efecto en resultados. Entonces, nosotros, para buscar, ¿no es cierto?, deterioro, lo que tenemos que hacer es manejar una política de tasaciones o de mediciones de algunos activos en las cuales le va políticamente contable, va a buscar deterioro, tanto como a otro tipo de activos, ¿no es cierto?, de otra clase de activos que pueden no políticamente no buscar deterioro, sino que en detectar si tienen reavalúo. Por lo tanto, yo puedo, en un mismo grupo de activos inmovilizados, propiedades, planta y equipo, un grupo de activos que busca deterioro al término del periodo y otro grupo de activos que busca reavalúo, entonces se reconocerá en patrimonio. Baja en cuenta. ¿Cuándo uno dará de baja, ¿no es cierto?, una propiedad, planta y equipo? ¿No es cierto? Una entidad dará de baja en cuenta un elemento de propiedad, planta y equipo en la disposición o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros. Vean ustedes, nosotros teníamos, ¿no es cierto?, la costumbre de reconocer activos, propiedades, planta y equipo cuando son nuestros. La norma no habla de propiedad de un activo inmovilizado para reconocerlo como propiedades, planta y equipo. Entonces, la norma habla de control sobre el activo, que este genere flujo y que flujo sea probable que llegue a la entidad. Entonces, insisto, no habla de la propiedad. Por lo tanto, yo podría, ¿no es cierto?, por ejemplo, el leasing. El leasing era el único activo que nosotros podíamos incorporar en nuestro sistema contable, PCGA, sin tener la propiedad. Sin embargo, hoy día yo puedo tener, ¿no es cierto?, un arriendo operativo y lo ingreso, ¿no es cierto?, en la estructura del estado financiero como propiedades, planta y equipo. ¿Vale? Entonces, y si lo uso, lo deprecio. Así de claro. Entonces, es importante, ¿verdad?, que conozcamos la normativa contable NIF para PYME para que nuestros estados financieros reflejen la fidelidad, ¿no es cierto?, del buen manejo de la norma contable. Entonces, una entidad reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuenta de un elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas. La entidad no clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. Y la información a revelar, nosotros en los estados financieros presentamos las bases de medición, los métodos de depreciación, la vida útil o las tasas de depreciación utilizadas, el importe en bruto, en libro y la depreciación acumulada. Todo eso se va, ¿no es cierto?, detallando en los estados financieros. Hago los grupos A de activos inmovilizados, B, ¿no es cierto?, de otro grupo de propiedad, planta y equipo, C, otro grupo. Y por cada grupo, ¿no es cierto?, yo puedo decir que este grupo busca deterioro, este otro grupo busca revalúo. Y bueno, yo en las columnas voy señalando cuáles activos están deteriorados y cuáles están revaluados. Y así voy entregando información. Y finalmente el periodo de, ¿no es cierto?, de vida útil que le queda. Y el periodo, ¿no es cierto?, de vida útil
puede ser años, puede ser por unidades producidas, puede ser por kilometraje, puede ser de acuerdo a lo que el Manual de Políticas Contables de la entidad señale. Entonces, la información a revelar, ¿no es cierto? Una entidad revelará la siguiente información para cada clase de propiedades, plantilla y equipo. Bueno, tal como ya lo señalé, ¿no es cierto? Revelará para cada categoría de elementos de propiedad de planta y equipo que se considera apropiada. La base de medición, los métodos de depreciación, la vida útil o las tasas de depreciación utilizadas y el importe, ¿no es cierto?, bruto en libro y su depreciación acumulada. Veamos, vamos a ver un ejercicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de medición del reconocimiento inicial de un activo. Supongamos que una entidad adquirió una planta por 500.000. La gerencia estima que la vida útil de la planta es de 5 años. Además, el valor residual de la planta se estima en 100.000. La gerencia considera que el método lineal refleja el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros. El 31 de diciembre del año 1, la planta sufrió daños y su importe recuperable se estimó en 300.000. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ir a las definiciones y, ¿no es cierto?, leer y aprenderse qué significa un importe recuperable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el importe en libro de la planta al 31 de diciembre? Bueno, como me dice que el importe recuperable es estimado en 300.000, entonces, veamos. Yo tengo el precio de compra, ¿no es cierto?, del bien, son 500. El valor residual es 100. Por lo tanto, el importe depreciable, ¿no es cierto?, el importe que vamos a depreciar es 400. Y como nos dice que por 5 años tenemos una depreciación, ¿no es cierto?, por 80. Luego, ¿no es cierto?, tengo el importe en libro antes del deterioro de valor, ¿no es cierto? Antes del deterioro de valor, ¿cuánto es? 420. 500 menos 80 me da 420. Como me dice el ejercicio que el importe en libro es 300, ¿no es cierto? El importe en libro, el ejercicio me dice que es 300, por lo tanto 420 menos 300, el deterioro de valor del activo es 120. Entonces, ¿cuál es el valor libro del activo? 420. ¿Cuál es el valor, ¿no es cierto?, razonable del activo? 300. Entonces, ¿cómo se mide el deterioro? Valor libro menos su valor razonable, eso me da 120. ¿Cuál es el registro contable? Pérdida por deterioro de valor del activo contra deterioro acumulado del activo. Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría, ¿no es cierto?, podría, de alguna manera, ahí, podría, ¿no es cierto?, contabilizar pérdida por deterioro de valor de la máquina por 120 contra deterioro acumulado de valor, ¿no es cierto?, de la máquina. ¿Y dónde iría esa? Yo intercalo aquí una línea y diría deterioro acumulado de valor. Aquí. Entonces el valor de la máquina va a quedar en 300. Y estos 300 pasan para el periodo siguiente. Se deprecia nuevamente el valor libro, busca, ¿no es cierto?, deterioro. Y si tiene deterioro, se va acumulando el deterioro y contabilizando pérdida de valor del activo contra deterioro acumulado del activo. Así voy a tener el valor bruto del activo, ¿no es cierto?, su depreciación acumulada y su depreciación, su deterioro
acumulado de valor. ¿Ya? Eso es lo que se puede hacer. Veamos otro ejemplo, ¿no es cierto? Evaluación revisada de depreciación. No. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Tenemos otro ejemplo donde evaluación revisada de depreciación. Una entidad adquirió una partida de maquinaria por 500.000. La gerencia estimó la vida útil en 20 años y su valor residual en 0. Además, la gerencia consideró que el método lineal refleja el patrón esperado de consumo. Así, en 5 años después, al final del periodo contable de la entidad, las evaluaciones de la gerencia sobre la máquina cambiaron. Entonces, ¿qué pasó? Le cambió la vida útil, le prolongó de 20 a 25. Entonces, si yo deprecio a 20, perfecto, pero en 5 años más voy depreciando. Pero en el año 5 me doy cuenta que la máquina me cambiaron la estimación de la vida útil a 25 años. Entonces tengo que ajustar, ¿no es cierto? Tengo que volver hacia atrás y recalcular, ¿no es cierto?, el activo como si fuera 25 años. Me posiciono en el año 5 y comparo la depreciación a 20 años y a 25 años. Obviamente que la depreciación a 25 años es mucho menor, la depreciación acumulada es mucho menor que a 20. Por lo tanto, la diferencia, hago el ajuste. Cargo depreciación acumulada con efecto en resultado. Y estamos. Y ustedes, como son buenos alumnos y pusieron atención, lo aprendieron de inmediato. Ya, entonces, es importante una evaluación revisada del, ¿no es cierto?, del periodo. Bien, tenemos otro ejemplo, ganancia o pérdidas por bajas en cuenta. Lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos un ejercicio donde la entidad vendió un edificio ocupado por el dueño con un importe en libro de 2 millones en 3,5 millones. La inmobiliaria retuvo el 10% del importe procedente de la venta como comisión de venta. Los honorarios legales en cuanto a la venta fueron de 10.000. En el año 5, estamos en el mismo periodo, la entidad debe reconocer una ganancia por la disposición del edificio de 1.140.000. Entonces aquí tenemos el cálculo, ¿no es cierto? 3,5 millones de precio de venta menos los 350 de comisión, menos los 10.000 de honorario, eso me da 3.140.000, ¿no es cierto?, de importe neto obtenido por la disposición. Los 3.140.000 de importe neto obtenido por la disposición, menos los 2 millones, me da 1.140.000 de ganancia. Por lo tanto, contabilizamos. Bueno, como los tiempos son breves para este webinar, los invito a hacer sus preguntas. Me comprometo a responder en estos 15 minutos todo lo que ustedes necesiten conocer con respecto a este webinar Propiedades, Planta y Equipo. Lo mismo, los invito a visitar, ¿no es cierto?, nuestra Alianza CAP, donde tenemos cursos mensualmente, temas de IFRS NIF para pymes. Perfecto, Fernando, gracias. Muy buena la temática, mucho detalle con todo lo que tiene que ver con esos activos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con las depreciaciones y todo lo que hay que considerar con todos los ejemplos que diste, ¿no? Ahí le informamos a todas las personas que arriba a la derecha está abierto el módulo de preguntas y respuestas. Pueden hacer sus preguntas y se las comunicaremos al profesor Fernando apenas nos empiecen a llegar. Mientras tanto, les comentamos un poquito sobre algunas actividades que Fernando adelantó ahí, los libros que están disponibles en manual de consultas ifrs.cl, todos del doctor Fernando Torres, con descuento del 25% y envío a todas las regiones en Chile.
aprovechen la promoción, hay muchos libros ahí de distintas temáticas. Con Uwigo tenemos la promoción de si eres contador y conoces a algún contador que necesite un software que le agilice todos los procesos en su estudio contable, refiérelo y si contrata te ganas una gift card de 150,000 pesos. Este mes pasado entregamos unas cuantas ya y todos los meses seguiremos entregando en la medida en que nos lleguen los referidos de todos los que nos conocen. Y con INET pasa lo mismo. El tema con INET es que la recompensa es un poco mayor, 250,000 pesos por cada empresa que refieran y que esa empresa contrate el ERP de Informa. Ahí tienen la dirección, inet.informa.cl, referidos INET, y pueden hacer su aporte ahí para ver si dentro de unos meses tienen la recompensa de una gift card para estos tiempos donde las compras en línea es lo que manda, ¿no? Cuéntanos para ver si te han dado preguntas por ahí. Fernando te comunicó preguntas, no sé si las ves en las publicadas. Aquí sí, bueno, tengo una pregunta que me dice, ¿usamos la tabla del servicio puesto interno de los activos? Bueno, en realidad eso es política. Si usted quiere usar la tabla, no hay problema. Pero no tiene por qué ser la tabla del servicio, dado que es tributario. Entonces, si usted le asigna una vida útil igual a la tabla tributaria, entonces su depreciación del periodo es tributario y en la renta líquida no hace ajuste. Sin embargo, yo recomiendo que las IFRS son financieras y que el periodo de uso de un bien debe ser de acuerdo a lo que la fábrica o el experto, ¿no es cierto?, lo señala. Pero si usted decide no complicarse y usar la tabla de servicio, está correcto. Si una entidad no percibe ingresos producto del cierre decretado por la autoridad sanitaria, el activo puede detener su depreciación. Tal como dijimos ahí, el activo sigue estando a disposición, por lo tanto, debe depreciar igual. Luego dice, entonces Claudia, ¿cómo puedo calcular el valor razonable de un activo fijo totalmente depreciado? ¿O de dónde puedo sacar información? Mira, si tú tienes un activo fijo que está totalmente depreciado y lo siguen utilizando, bueno, la norma recomienda que lo tase un experto, ajeno a la entidad. Por lo tanto, tienes que buscarte una persona, normalmente son arquitectos o ingenieros, ¿no es cierto?, para tasar un bien. Ahora, si tú entras a la página, a nuestra página web, torrescia.cl, nosotros también podemos cotizarte si la tasación es de cierto tamaño, digamos, importante. torrescia.cl. O mis datos personales al final están y yo te puedo asignar un tasador y te cotizamos. Luego, ¿cómo puedo calcular el valor razonable de un activo fijo totalmente depreciado o de dónde puedo sacar esa información? Bueno, eso ya lo respondimos. Otra pregunta. Están escasos de preguntas estos muchachos. Sí, no han llegado más preguntas por este lado tampoco, Fernando. Igual ya estamos casi que sobre la hora, a ver, son las 5 para las 6 de la tarde. Recordarle a todos los que se conectaron el día de hoy que el material se lo vamos a hacer llegar vía correo electrónico para que puedan ver el video nuevamente si necesitan verlo o inclusive la presentación del doctor Fernando. Tenemos su correo, se lo haremos llegar el viernes o a más tardar el lunes, lo tendrán en su buzón para que lo puedan volver a visitar este contenido. Y bueno, si no llegan más preguntas, creo que estamos listos por el día de hoy. Aquí creo que hay una, no sé si esta la viste, Fernando, que dice, si el activo está desarmado, se debe depreciar igual. La decisión es armarlo cuando tenga postura. Si está desarmado, no se puede depreciar porque no está a disposición, pues tendría que armarlo. Por lo tanto, en ese caso no deprecio. Listo, entonces, ahora sí creo que llegamos al final. Claro, Alejandro, si el activo está desarmado, ¿se debe depreciar igual? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la definición es que
el activo esté a disposición para su uso. Por lo tanto, no lo puedo usar un activo que está desarmado. Por lo tanto, la conclusión es que, y la respuesta es que no se puede depreciar. La pregunta de arriba también de David, también ya la respondimos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces creo que estamos listos por el día de hoy. Fernando, muchísimas gracias por todo el material que has compartido con nosotros y nos veremos el mes que viene, ¿será? Con otra temática de NIF y para pymes. Por supuesto. Bueno, yo los invito a todos a participar en nuestros webinars, ¿no es cierto?, que tendremos una vez al mes. Hágase partícipe de Informat y que nos acompañe. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Nos vemos en una próxima ocasión, Fernando. Un abrazo. Chao. Un abrazo y que estén bien todos. Chao, chao. Adiós.